Muy bien, pues bueno, bienvenida y bienvenido a esta segunda actividad que vamos a tener de nuestra clase abordando la unidad 2 de los temas y las lecciones la 4, 5 y 6, 7 para ver la capitalización de una empresa, que lo veíamos en el video pasado. ¿Cuál es la importancia de capitalizarnos como tal? Al final del día es tarde o temprano todas y todos necesitamos financiamiento. Simple y sencillamente es saber aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor y poder obtener una tasa preferencial en algún momento dado, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado. ¿Qué es el capital? Perdón, ¿qué es el interés simple? Como veíamos en los primeros, en las primeras sesiones, decíamos que el interés simple es básicamente el dinero que vamos a pagar por utilizar el dinero. Eso es un concepto que a partir de ahora lo tenemos que aprender. Punto número dos, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto es cuando decimos que es el interés que pagamos por usar el dinero que ya tiene un interés. Es decir, es el interés sobre el interés como tal. Coloquialmente lo vamos a encontrar de esta forma. Y por último, vamos a ver esos contrastes, esos comparativos de cuál me conviene y cuál no. Vamos a recordar, punto número uno, que para calcular interés simple o interés compuesto, sin importar cuál de los dos quieras calcular, vamos a tener en cuenta que existen dos momentos o dos tiempos para poderlo determinar. El tiempo exacto y el tiempo comercial. El tiempo exacto es el de 365 o 360 días nada más, y el comercial va a ser de 360 días. Todos los meses tienen 30 días. Eso es algo para aclarar. Todos los meses tienen 30, sin importar si es febrero, enero, marzo, etcétera. Todos van a tener siempre 30 días. Y esto, si quieres aprender o descubrir una técnica de poder utilizarla a tu favor, pues bueno, en la primera sesión está directamente las recomendaciones. Para determinar el interés simple, vamos a utilizar una fórmula. El interés se representa con la I mayúscula, utilizando la fórmula de capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Es decir, necesitamos trabajar y decir precisamente que voy a adquirir una maquinaria, y esto es porque tenemos una actividad por ahí muy similar al ejercicio que estamos resolviendo, y el valor de la maquinaria es de 200,000 pesos. Ahora, esta actividad que como tiene el valor de 200 es el capital original o el capital inicial. Lo voy a multiplicar por la tasa de interés, pero la tasa de interés está en función siempre del tiempo, o el tiempo está en función de la tasa de interés. Es decir, si aquí tengo la tasa de interés en un tiempo anual, es decir, el tiempo que maneja aquí siempre también va a ser en años como tal. Pero si la tasa de interés está en función, aquí en este caso, de semestre, por ejemplo, aquí como lo hicimos, de forma semestral, eso significa que tengo que convertir un año. ¿Cuántos semestres tiene? Son dos. Por lo tanto, tendré que trabajar en todo momento esas actividades para poderlas desarrollar correctamente y verificar que mi tasa de interés va a ser mucho mayor. En lugar de ser más barato, va a ser mucho más costoso porque estaremos trabajando una tasa anualizada del 16%. Ahora, ¿cómo multiplico, cómo determino el interés simple? Sencillo. El valor original, el monto, los 200,000 pesos, lo multiplico por la tasa de interés, que son 16,000 pesos, por el tiempo, que en este caso son 2 años, dando un total de 32,000 pesos. Ojo, lo estoy haciendo en hoja de cálculo y no significa que no lo pueda automatizar. Les dije que en la primera clase, que en la segunda, vamos a trabajar directamente con la automatización para que sea mucho más rápido esas actividades y no tener ninguna dificultad. Ahora, esto implica que voy a determinar precisamente mi valor de 32,000 pesos, pero quiero saber cuánto es el valor total a pagar. Es decir, el monto del valor de la maquinaria más mi tasa de interés. Eso significa que tendría que considerar los 200,000 pesos más 32,000 pesos. Pero para hacerlo de forma automática utilizo la fórmula que tengo aquí en este apartado. Monto total es igual al capital inicial por uno más n, que aquí está representado por tiempo, y la tasa de interés. Esto implica que tenga los 200,000 pesos perdón, más tener que utilizar el tiempo, bueno, en este caso que son mis 2 años, por los 200,000 pesos, y en este caso, por el 8%, que es la tasa de interés, dándome un total de 232,000 pesos a considerar el monto total. Es decir, 200,000 pesos del valor original más los 32,000 pesos como tal. Pero
Aquí agregamos otra situación. ¿Por qué calculé los 32,000 pesos? Por algo tan simple, porque el interés simple está marcado por 32,000, pero les dije en un principio que todos los intereses pagan IVA. ¿Cuánto es el valor del IVA en este caso? Depende de la zona en la que te encuentres. Mayormente, si estás en zona fronteriza es el 11%, si estás en el resto del país. Ojo, zona fronteriza norte, la del sur no cambia el valor, pero si estamos en el resto del país es el 16%. Es decir, el valor lo multiplicaría por el 16%, dándome un total de 5,120. Entonces tomaría en cuenta los 532 más 5,160, 120, dándome un total del valor de la deuda de financiamiento por 237,120 pesos. Ese sería el valor total que deberíamos de considerar y bueno, no perderlo de vista para poder trabajarlo en un momento determinado. Ahora, también algo que necesitamos, y les decía, que vamos a trabajar mucho con la función de la tasa de interés, dependiendo del tiempo, y para ello voy a trabajar con este apartado exclusivo. Y este va a ser importante porque voy a tener que un año equivale a 2 semestres. Un año equivale a 3 cuatrimestres, a 4 trimestres, a 6 bimestres, a 12 meses, a 360 días en el año comercial y 365 días en el año exacto, el año civil, como lo quieran nombrar. Depende de la literatura que estés utilizando, es el nombre que se le va a estar asignando como tal. Pero básicamente tiene la misma función y no vamos a tener ningún problema. Ahora, esto fue el interés simple. Y como lo puedes apreciar, es muy básico, es muy rápido de poderlo calcular, no hay tanto problema. El interés compuesto tiene la misma funcionalidad. El único detalle es que vamos utilizando algo que se llama amortización, perdón, capitalización. Y esta capitalización lo que hace es que vaya aumentando el valor. Ahorita lo vamos a ver con precisión. Vamos a tomar en cuenta sobre un préstamo. Es un ejercicio simple, básico, que tenemos que resolver. Tengo un préstamo de 100,000 pesos a una tasa de interés del 5% anual por un tiempo de 5 años. Esto puede ser por cualquier circunstancia, ¿no? O tal vez necesitas un vehículo o necesitas un ahorro durante 5 años como tal y vamos a tener este valor de 5%. Se calcula de lo mismo cuando es para inversión y se calcula de la misma forma cuando es pago, ¿eh? Lo único que cambia, obviamente, son aquí los títulos. Pero fuera de ello, el procedimiento es el mismo para poderlo desarrollar. Ahora, ¿cómo lo trabajaríamos bajo esta circunstancia? Vamos a tener que utilizar los periodos. ¿Cuántos periodos? Los periodos es la cantidad o el número de tiempo. En este caso son 5, por lo tanto serían 5 periodos. Capital. Tendría el capital son 100,000 pesos, siempre van a ser 100,000, o sea, siempre como tal, y mi tasa de interés es del 5%. Ahora, cuando yo lo trabajo bajo un esquema simple, voy a tomar en cuenta que el interés generado que voy a tener aquí es del 5%, pero aquí es algo que vamos a considerar. Vean, el interés generado es 100,000 por el 5%, me va a dar igual a 5,000 pesos. Este interés ganado se le suma al capital para que sea capital más interés. Y en este caso van a ser 105,000. Que estos mismos 105,000 se convierten en tu capital inicial para el segundo periodo. Aquí lo ven. 105 está relacionado para el segundo periodo. Y estos 105,000 lo multiplicas por la misma tasa de interés que es del 5%. Y ahora, en el periodo pasado me dio 5,000, ahora me va a dar 5,250. ¿Por qué me da 250 pesos más de diferencia? Porque estos 250 son de la frase que te dije al principio, que es el interés sobre el interés. Es decir, estos 250 son por estos 5,000. Que ya no tendría por qué hacerlo en interés simple, sí, pero estoy trabajando con un interés compuesto, el interés sobre el interés.
Y entonces sumo 105,000 más 5,250 y entonces el total me da 110,250 pesos. Que estos mismos 110,250 se convertirán en tu capital inicial para tu tercer periodo. Y estos mismos 110,250 los multiplicaremos por el 5%, generando 5,512,50 pesos de interés, más mi capital inicial de 110,250 me da un capital total más intereses de 115,762,50. Que esta misma cantidad se convierte en el capital inicial para el cuarto periodo y así sucesivamente hasta finalizar con 127,628,16. Vamos a hacer un comparativo de una tasa de interés simple. eh, ¿Cómo sería la diferencia si fuera con el interés simple? En este caso sería en monto total, vamos a determinar nuestro capital inicial, que en este caso serían los 100,000 pesos. Tendríamos que considerar uno más nuestro tiempo, que son 5 y lo tendría que multiplicar por la tasa de interés, que es el 5%. ¿Claro? Ahora, aquí, no perdamos de vista que es una multiplicación y quiero ponerlo en este apartado. Por ahí te voy a compartir un video de la ley de signos para poder utilizar en Excel y no tener dificultades de los paréntesis también para poderlos trabajar. Es decir, entonces voy a tener mi valor a considerar de 100,000 pesos. Vamos a multiplicarlo. Voy a tener el uno que va a ser fijo. Voy a sumar más el tiempo y lo voy a multiplicar por la tasa de interés. Me da un total de 125,000 pesos. ¿Se dan cuenta? Es completamente diferente de los 127,000. ¿En cuál te conviene más? Pues probablemente, ojo, si tú vas a pedir un crédito, te conviene más el interés simple. Si vas a invertir, te conviene más interés compuesto. Eso vamos a empezar a trabajarlo a partir de ahora. ¿En qué momento me conviene más alguna actividad? En ese caso sería en el interés simple o en el interés compuesto. Bajo este panorama, tomaríamos en cuenta mucho que estas actividades sí o sí las tendríamos que hacer como comparativos y en algún momento dado tomar este factor que va a ser mayor benéfico. Ahora, ojo, aquí lo estoy tomando bien básico porque es anual y tengo 5 años, pero te decía que si tengo la tasa de interés no está marcada en años, sino está marcada, por ejemplo, aquí tenemos nuestra imagen, eh, en el que te diré que en lugar de ser anual, lo tengo de forma bimestral, y digo, pues, o mensual, por ejemplo, que te diga, "Ah, es que es del 2%, y este 2% realmente, en lugar de generar un valor pequeño, sería mucho más grande. Entonces, en conclusión, tomaríamos en cuenta que si tu periodo de capitalización es menor, significa que tu tasa de interés va a ser mucho mayor. No quiero quemar a las empresas que nos venden a crédito, pero mayormente son estas tiendas departamentales que acudimos y hacemos pagos semanales, pero que eso hace que su tasa de interés sea, incluso hay una que tiene tasa de interés diario, que son en decimales, ¿no? Dice, es que solamente paga el 0,0% o 0,5% diario. Tú haces el cálculo y resulta que te viene cobrando como el 120% anual. ¿Y esto por qué razón? Porque pues dices, pues está diario, ¿no? O sea, no hay tanta problemática para poderlo trabajar. Bueno, entonces, veamos. Ese es el primer ejercicio que van a tener dentro de su evaluación, o probablemente lo tengan ahí como tal en sus actividades a desarrollar para la entrega de sus trabajos. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner el caso que la empresa Dulcería Mis Amigos pide un crédito por 850,000 pesos al banco por tu negocio para invertir en un nuevo local. Si el banco le ofrece el total del monto solicitado en un plazo de 7 años con una tasa de interés compuesto del 8%, ¿cuál es el monto de deuda acumulado al finalizar el segundo año del crédito? ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que tengo que marcar? Mis periodos. ¿Cuántos periodos tengo? 7, porque son el número de años. Porque se dice anual. Pero si acá fuera bimestral, entonces ¿cuántos bimestres tiene el año? Son 6. Y tengo 7 años, entonces serían 42. 42 bimestres a desarrollar. Ah, maestro, pero dice que es cuatrimestral. Ok, son 3. Son 3 cuatrimestres al año. Por 7 son 21. 21 cuatrimestres tengo que desarrollar. Ahora, periodo, 850,000. Tasa de interés anualizada, 8%, pues aquí está en función del año. Interés ganado, 68,000. Crédito más interés, 918,000 pesos como tal. Repito que estos mismos 918 se convierten en el saldo, perdón, en el capital inicial para el segundo periodo. Así sucesivamente, hasta llegar a 1.456.750.53. Ahora, aquí es como lo tengo, miren, de forma semestral. Y tengo que ver cuántos semestres van a tener, son 14. Por esa razón lo hice 14 veces. Es algo importante de poderlo trabajar. Ahora, hay un método de poder calcular el, el interés simple con hojas perdón, con fórmula automatizada en algún momento. Y aquí en este caso tendríamos lo siguiente. La respuesta es un sí. Sí puedo llegar a tener en algún momento dado, perdón, sí puedo llegar a tener en algún momento dado el interés simple por algo tan simple que tendríamos que calcularlo, ¿no? O sea, el interés simple lo vamos a poder determinar, este, ya sea en con fórmula de Excel o en su momento lo puedes sacar con alguna actividad a desarrollar con cualquier hoja de cálculo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos tomar en cuenta? Si existe una fórmula mucho más simple, mucho más automatizada para poderlo trabajar. ¿Cómo puedo calcular el interés compuesto también? Porque se puede. Es posible, claro. Sin duda alguna, sí es posible. Les mostraba hace una sesión atrás que, por ejemplo, puedo tener este que es pago periódico de una anualidad, pago de intereses de una inversión, por ejemplo, y acá te dice, pago, voy a tener que marcar el tipo, y acá mismo te dice, ¿no? Eh, el pago el pago de intereses, te dice que calcula el interés pagado de una inversión basándose en los pagos periódicos constantes y en un tipo de interés constante, o sea que siempre es continuo. Valor actual futuro, valor o inicio como tal que voy a tener. Interés tengo que tener periódico, si es amortización, número de periodos, etcétera, ¿no? Si quiero el valor futuro o el número de periodos, valor actual, valor futuro que quiera trabajar como tal. Pago de intereses, y entonces aquí me dice que necesito saber qué tipo voy a utilizar. Aquí por ejemplo, voy a poner los 200. El periodo, en este caso son 2 años. Lo hice de forma inversa. Y me faltó el número de periodos, número de pagos que se van a realizar. Aquí son los 2 años y el pago de intereses. Un segundo. Ok, pide que sean los demás.
Los demás datos que se utilicen, no sé, digo, es diferente, si no estoy mal, en Excel y en Word, en hojas de Google. Se supone que debería de ser igual, no sé por qué, pero lo corregiré en un momento más para no tener ningún problema en este sentido, ¿no? Pero podríamos tomar en cuenta, bajo este panorama, si la fórmula es distinta, que es pago.int, aquí está, y tengo que poner el valor de los 200, es igual. Pago de intereses para una inversión, una capitalización de inversión, intereses acumulados pagados a lo largo de una serie de periodos, capital acumulado pagado. Y me pide, sí, me pide el tipo, ¿no? Me sigue diciendo lo mismo. El tipo de interés, ok, anual. El detalle es que no creo que lo ponga como tal. El periodo, número de periodos de amortización, posteriormente el número de pagos que se van a realizar, el valor actual, pues va a ser cero. Y final o inicial. Y que en este caso sería el valor de vencimiento, es al principio. Y no me vuelve a dar. Ok, trabajaré en esta parte para que pueda determinarlo. Sí, porque se supone que es acá interés. Pero fíjense que no me aparece. Se supone que la fórmula marcada por Google de forma oficial eh, te pone otra, ¿no? Para calcular los intereses de un pago. Pero no me lo pone como tal. Bueno, pues vamos al método tradicional entonces. De esta forma, despejando las fórmulas como tal. Les prometo que para la tercera vamos a tener ya las fórmulas todas automatizadas y no tener ninguna dificultad al momento de estarlas capturando. Ok, bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tomar en cuenta que necesitamos en algún momento dado pagar o invertir nuestro dinero. Ojo, eso es algo muy importante que necesitamos trabajar. ¿Qué pasa si tú en algún momento dado necesitas invertir esta cantidad de dinero como tal? Pues me prefiere o preferiría muchísimo invertirlo a una tasa de interés compuesto que a una tasa de interés simple. Eso va a ser muy, muy fructífero, ¿eh? Que lo necesite trabajar bajo una tasa de interés simple. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento dado las actividades que voy a desarrollar no funcionan al 100% y no es como realmente nosotros pensábamos o trabajaríamos en ese sentido? Cuidado en este punto porque la unidad misma te la marca. Vean, te dice capitalización compuesta y los contrastes de esta capitalización, es decir, cuál te va a convenir. Aquí en el interés compuesto, lo único que nos faltaría es de este interés ganado es calcular el IVA. Ojo.
el IVA no significa que le tengas que agregárselo al monto original para poder calcular el interés. Eso no es posible. El IVA es completamente por separado. Pero al final del periodo va a ser este crédito, este 1.456.000 más el resultado del IVA de esto, este valor que serían aquí 606.000. Y ese valor de esos 106.000, aquí lo voy a hacer, por ejemplo, la suma son 606.000 multiplicado por el 16% o la zona en la que te encuentres, y entonces significa que el total a pagar sería el deuda total. Sería 1.553.830 pesos. ¿Por qué razón? Porque ese es el valor del IVA. Repito, el IVA lo estoy considerando IVA al 16% como tal, tomando en cuenta que estamos en el centro del país o el resto de la zona fronteriza norte. ¿Claro? Y eso básicamente nos estaría ayudando a poder trabajar y poder comprender que las actividades que estamos desarrollando tienen esa función. ¿Es complicado? La respuesta es un no. Esto es para calcular, repito, interés simple e interés compuesto. Ojo, después vienen las anualidades y viene cuánto va a ser el valor futuro, porque es muy, muy común que se te pregunte, ¿y cuánto es el valor futuro que voy a tener dentro de la compra, de la inversión en este caso, ¿no? Bueno, pues el valor futuro que vamos a tener va a ser este, y el valor presente va a ser el que tienes actualmente. Pero depende del contexto en el que se te esté planteando la pregunta, ¿va? Puede ser que en algún momento dado te pida, calcula el valor futuro de una inversión. Y dices, bueno, ¿y cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer actualmente? O sobre todo, eso nos llega a pasar. O sea, quieres comprar un vehículo, lo compras a crédito, pero quieres venderlo el día de mañana, pero no sabes cuánto va a ser su valor. O sea, realmente va a ser funcional o no. Y ahí es donde entra mucho este apartado. Si puedes trabajarlo, sería muy, pero muy funcional para no perder de vista estas actividades. ¿Claro? Muy bien. Pues prácticamente estamos casi por finalizar ya nuestro periodo de las sesiones. La pregunta es si tienen alguna duda en esta sesión. No, ahorita entendí muy bien lo que explicó. Voy a leer el texto porque todavía no leo estas lecciones y si tengo alguna duda me estaré poniendo en contacto con usted. Ok, vale, claro. Muchas gracias. Sí, sin duda alguna. Va a ser una función importante. Digo, estamos abarcando nada más dos temas, interés simple e interés compuesto. Probablemente, reitero, lo más seguro es que la sesión sea el día lunes para que tengamos más tiempo de poder trabajar y tengan los videos más tiempo. Vamos a ver anualidades, cómo se pagan las anualidades y cómo también vamos a tener en algún momento dado el valor futuro, valor presente, valor futuro, que ahí hay una pequeña confusión de no logramos entender correctamente esta situación, entonces sería importante de poderlo mencionar adecuadamente y hacer esta diferencia y no tener ningún problema. Muy Ok, bien. Voy a despedir, no por ello significa que termine el video, simplemente se termina la grabación, ¿va? Pero bueno, ok, de mi parte va a ser todo por esta ocasión. Me despido, nos vemos en la siguiente sección. Reitero, lo más probable sea lunes, eh, nos vamos a la noche, tal vez, a las 7 u 8, tal vez de 8 a... Voy a verificar si podemos de 7:30 a 8:30. Vamos a tomar en cuenta a ver si podemos trabajarlo y en caso de que no, bueno, pues buscar otro día que podamos hacerlo, el martes tal vez, para tener estas actividades a desarrollar. Va, me despido, excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.